Hablar de cine es hablar de historia, de imágenes que marcaron generaciones, de directores que transformaron el lenguaje visual y de películas que definieron lo que hoy entendemos como el séptimo arte. El cine no siempre fue como lo es hoy en día, y para entenderlo hay que mirar hacia atrás, porque conociendo sus raíces, uno puede comenzar a ver el cine con otros ojos. El día de hoy te compartiré 10 clásicos imperdibles para iniciar en el mundo del cine. Número 10. A inicios de los años 80, el cine ya había dejado atrás la era del nuevo Hollywood, pero aún mantenía una fuerte inclinación por los dramas íntimos y los relatos personales. Fue en este contexto donde David Lynch, un director emergente y extraño para la industria, sorprendió al mundo con una película profundamente humana. Basada en una historia real, The Elephant Man sigue a John Merrick, un ciudadano británico con la cabeza severamente deformada, que vive en una situación de constante humillación y sufrimiento al ser explotado como una atracción de feria. Esto hasta que un doctor descubre su sensibilidad y humanidad, escondidas bajo su aspecto aterrador. Filmada en un maravilloso blanco y negro que recuerda al cine clásico y un enfoque sensible, esta película mostró que Lynch era capaz de combinar lo surreal con lo emotivo. The Elephant Man fue nominada a 8 premios Oscar y generó tanto impacto que ayudó a crear la categoría de mejor maquillaje en la Academia. Además, este largometraje ayudó a redefinir lo que podía ser una biopic, no solo un retrato de vida, sino un manifiesto emocional y visual. Fue una gran influencia para cineastas como Guillermo del Toro o Darren Aronofsky, quienes también exploran la belleza dentro de la monstruosidad y la incomodidad. Es una muestra poderosa de empatía, perfecta para entender el potencial emocional del cine. Número 9. En plena transición del cine mudo al sonoro, muchos creían que el cine de Chaplin estaba destinado a desaparecer. Sin embargo, él se rehusó a este pensamiento y creó lo que para muchos es su obra maestra, City Lights. Chaplin, interpretando a su icónico vagabundo, se enamora de una florista ciega. Conmovido por su situación, hace todo lo posible para ayudarla, incluso recurriendo a su excéntrica amistad con un magnate. City Lights es considerada una de las películas más emotivas del cine mudo. A través de esta premisa simple, Chaplin construye una historia de amor, sacrificio y dignidad, equilibrando como pocos la comedia física con una profundidad emocional sincera y universal. Esta obra fue un acto de resistencia artística. El resultado fue un triunfo tanto crítico como comercial, y una muestra contundente de que el lenguaje visual seguía siendo poderoso. Su influencia ha permanecido durante décadas. Directores como Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky y Federico Fellini han citado a Chaplin como una figura clave por su capacidad de emocionar sin palabras. Su final es uno de los más recordados de la historia del cine. Verla es un ejemplo perfecto de cómo la simplicidad visual puede ser el cine más puro y conmovedor. Número 8. Durante los años 70, el cine estadounidense atravesaba una revolución. Ante esto, emergió una generación de directores que buscaban retratar la realidad con crudeza y romper las reglas tradicionales. Durante esta corriente surgieron directores como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg y Martin Scorsese, que junto con el guionista Paul Schrader marcaron un antes y un después con Taxi Driver. La historia trata sobre Travis Bickle, un ex militar solitario que sufre de insomnio y trabaja como taxista nocturno en una Nueva York decadente, repleta de prostitución, crimen y violencia. Travis desarrolla una obsesión con limpiar la ciudad y un día decide pasar a la acción. Taxi Driver es una de las películas más influyentes del cine moderno. A través de su estilo crudo y psicológico, Scorsese explora la soledad, el trauma posguerra y la violencia como vía de escape. La icónica actuación de Robert De Niro lo consolidó como uno de los actores más importantes de su generación. Esta película no solo reafirmó a Scorsese como un autor con carácter, sino que se convirtió en una referencia clave para futuras generaciones. Películas como Joker, Drive o You Were Never Really Here la tomaron de inspiración en sus temas, estética y tono. Es una obra maestra del cine psicológico, ideal para quienes buscan películas que desafíen, incomoden y dejen huella. Número 7. En plena era del cine mudo y del expresionismo alemán, el cine era una herramienta recién nacida que todavía exploraba su lenguaje visual. Nosferatu fue una de las primeras películas de terror que llevó el cine más allá del entretenimiento, hacia el arte visual con atmósfera. La historia es una adaptación no oficial de Drácula, esto por no haber conseguido los derechos de la obra, lo que casi llevó a destruir todas las copias tras una demanda legal. Pero eso es tema para otro video. La trama sigue a un agente inmobiliario que viaja a Transilvania para cerrar un trato con el conde Orlok. Una vez firmado el contrato, descubre que el conde es, en realidad, un vampiro. Nosferatu es una de las primeras películas de terror que, más allá de su argumento, es una lección de estilo visual. Con el uso de sombras, escenarios distorsionados y una atmósfera inquietante, Murnau cimentó muchos de los códigos visuales del cine de horror. Fue una de las primeras películas en capturar el miedo no con sangre, sino con sugerencias, imágenes y un ritmo hipnótico. Su influencia es incalculable. Directores como Werner Herzog, David Lynch, Robert Eggers y muchos más han retomado su estilo y espíritu.
Ver Nosferatu puede parecer una tarea complicada o tediosa, pero visitarla hoy es también un viaje a los orígenes del miedo en el cine, un clásico que ayudó a definir lo que es el horror como lo conocemos. Número 6. En los años 50, Hollywood ya era una máquina de sueños, pero también de pesadillas. Billy Wilder se atrevió a hacer una crítica feroz al sistema de estrellas del cine y a mostrar su lado más oscuro en Sunset Boulevard. Joe Gillis, un guionista fracasado, entra al mundo de Norma Desmond, una exestrella del cine mudo obsesionada con regresar al estrellato. A partir de ese momento, la actriz pretende que Joe corrija un guión que ha escrito y que, según ella, va a marcar su regreso al cine. Lo que comienza como una relación de conveniencia, pronto se convierte en una pesadilla. Sunset Boulevard es una de las mejores películas sobre Hollywood jamás hechas. Es mucho más que un drama hollywoodense, es una crítica al olvido, a la fama efímera y a una industria que consume a sus ídolos. La película influenció a directores como Paul Thomas Anderson, Pedro Almodóvar y Damien Chazelle con su maravillosa Babylon, quienes también han explorado el lado oscuro de los sueños cinematográficos. Es perfecta para entender cómo el cine puede ser crítico, incluso consigo mismo. Número 5. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cine se convirtió en una herramienta de propaganda, pero también en un escape emocional para millones de personas. Casablanca, estrenada en 1942, logró capturar ese espíritu como ninguna otra película. La ciudad de Casablanca, en Marruecos, era un punto clave al que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes del mundo. Llegar era fácil, pero salir era casi imposible. En este caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder y héroe de la resistencia Víctor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del Rick's Café y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick deberá decidir entre su amor y su conciencia. Más que una historia de amor, es un drama sobre principios, deber y redención. Lo que la hace tan especial es que, aunque fue concebida como una película de estudio más, terminó convirtiéndose en un ícono del cine clásico. Ganadora del Oscar a Mejor Película, su influencia ha sido enorme en directores como Steven Spielberg y Woody Allen. Además, ha sido homenajeada y parodiada incontables veces, desde When Harry Met Sally hasta Los Simpson. Es una obra que combina emociones humanas profundas con un trasfondo histórico real, lo que la convierte en una excelente puerta de entrada al cine clásico. Número 4. A mitad del siglo XX, Hollywood ya era una industria consolidada, dominada por los grandes estudios, decorados monumentales y producciones ambiciosas. Pero 12 Angry Men demostró que se podía hacer una gran película con pocos recursos y una sola habitación. Los 12 miembros de un jurado deben decidir la culpabilidad de un adolescente acusado de haber matado a su padre. Al principio, la mayoría da por sentado el veredicto, -1, que intenta debatir y hacer recapacitar a los demás sobre su voto. Lo que sigue es un tenso debate que desnuda los prejuicios, las emociones y la psicología de cada jurado. Rodada casi enteramente en una sola habitación, la película se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo el cine puede generar tensión y profundidad solo a través de los diálogos, silencios y movimientos de cámara precisos. Aunque no fue un éxito comercial en su momento, con los años se ha consolidado como una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Ha inspirado a cineastas como David Mamet, Quentin Tarantino y Aaron Sorkin, y su estructura ha sido homenajeada en series como Malcolm el de en medio y múltiples películas contemporáneas. Es una clase magistral de escritura y dirección, ideal para ver cómo el cine puede ser poderoso sin grandes efectos, solo con ideas y actuaciones brillantes. Número 3. Los años 60 fueron el auge del spaghetti western, un subgénero que tomó los códigos del western clásico estadounidense y los transformó con un enfoque más violento, cínico y estilizado. El máximo exponente de este movimiento fue Sergio Leone, quien definió y llevó este estilo a la cúspide. Una de sus obras más importantes y trascendentes fue El bueno, el malo y el feo. Durante la Guerra Civil Norteamericana, 3 cazadores de recompensas buscan un tesoro que ninguno de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros 2. Así que, a pesar de las diferencias y traiciones, colaboran entre sí para conseguir el botín. Más que un western, es una reinvención del género. Sergio Leone eliminó las figuras heroicas tradicionales para mostrar personajes moralmente ambiguos, planos largos que intensifican la tensión y escenas que se extienden hasta el límite de la incomodidad, para luego estallar con una violencia fulminante. Su influencia ha sido masiva. Quentin Tarantino, Robert Rodríguez y los hermanos Coen la citan como una de sus mayores inspiraciones. Películas como Django sin cadenas, No Country for Old Men o incluso Breaking Bad deben mucho a su legado visual y narrativo. Incluso si no has visto ningún western, El bueno, el malo y el feo es perfecta para iniciarte en el género. Número 2. En una época donde el cine seguía fórmulas muy marcadas, un joven Orson Welles, de apenas 25 años, llegó para romper todas las reglas y cambiar la forma de contar historias en el cine para siempre. Ciudadano Kane sigue a un periodista que investiga la vida del magnate Charles Foster Kane, quien antes de morir pronunció una última palabra:
Rosebud, cuyo significado es un enigma. Así, un grupo de periodistas emprende una investigación para desentrañar el misterio, descubriendo así su ascenso, poder y caída. Lo revolucionario de Ciudadano Kane no es solo su historia, sino cómo se cuenta. Utiliza narrativas no lineales, flashbacks y una edición que juega con el tiempo y la perspectiva. Además, sus encuadres, sombras expresionistas y simbología visual influyeron directamente en géneros como el cine noir y el drama psicológico. Fue una película adelantada a su tiempo, incomprendida por algunos al estrenarse, pero que con los años fue reivindicada y hoy es considerada por muchos críticos y cineastas como la mejor película de la historia. Directores como Martin Scorsese, Stanley Kubrick, David Fincher o Paul Thomas Anderson han reconocido su influencia. Ver Ciudadano Kane es más que una experiencia cinematográfica, es entender cómo una sola película pudo cambiar el cine para siempre, dejando de ser solo entretenimiento para convertirse en una forma de expresión artística. Sin este largometraje, probablemente no existirían muchas de las obras maestras que vinieron después. Número 1. En los años 50, Alfred Hitchcock ya era conocido como el maestro del suspense, pero con Rear Window llevó su obsesión por el voyerismo, la paranoia y el control visual al extremo. Esta película no solo es una obra maestra del género, sino también una masterclass de cómo hacer cine. La ventana indiscreta gira en torno a un fotógrafo que se encuentra confinado en su apartamento por tener la pierna rota. Para matar el aburrimiento, comienza a observar a sus vecinos mediante su cámara y unos binoculares. Debido a una serie de extrañas circunstancias, lo que empezó como un simple pasatiempo pronto se convierte en una obsesión, ya que sospecha que uno de ellos ha cometido un asesinato. Rear Window es una obra maestra en el uso del espacio, la perspectiva y el montaje. Hitchcock crea toda la tensión sin salir del departamento del protagonista. Utiliza el punto de vista como su principal herramienta narrativa, haciendo que el espectador vea solo lo que el protagonista ve. Esto genera una inmersión total y una tensión constante, ya que estamos atrapados con él. La ventana indiscreta ha influenciado a múltiples directores y películas, desde Paranoid Park de Gus Van Sant hasta Disturbia o incluso La ventana secreta. También es clave para entender cómo construir una historia compleja desde una sola locación. Esta obra maestra es ideal para empezar a ver cine fijándote en el lenguaje visual, los encuadres y los pequeños detalles escondidos en cada plano. Pero bueno, aún hay una infinidad de obras en el cine clásico que podemos abordar en otra ocasión. Me encantaría saber cuáles de estas películas no conocías y cuál es tu preferida. No olvides dejar tu like si te gustó, compartirlo para que más gente pueda verlo y nos vemos en un próximo video.